La parada prohibida. La noche siempre había sido mi aliada en la carretera. La oscuridad me ofrecía una extraña calma, la sensación de estar solo en el mundo, con el motor como único sonido constante. Me llamo Gustavo y llevo más de 15 años conduciendo autobuses por rutas que la mayoría evita. No me importa. Me pagan por llevar gente de un lugar a otro, y si el paisaje son kilómetros de desolación, mejor para mí. Pero hubo una noche, en un camino en particular, que lo cambió todo. No era la primera vez que conducía esa ruta, de hecho, la conocía como la palma de mi mano. El trayecto me llevaba desde la ciudad hasta un pequeño pueblo al borde de una cadena montañosa. Un viaje largo, solitario y, para muchos, incómodo. El autobús, apenas lleno, tenía pasajeros en su mayoría dormidos. Era una de esas noches en las que la niebla parecía haberse asentado sobre la carretera como una manta pesada. El aire frío se colaba por las ventanillas, aunque los pasajeros no parecían notarlo, absortos en sus propios sueños o pesadillas. Todo transcurría con normalidad, hasta que pasamos por el kilómetro 137. Siempre hay algo extraño en ese punto. Aunque las historias van y vienen, los rumores entre los conductores son constantes. Cuentan que en ese lugar, a veces, se ven cosas que no deberían estar allí. Algunos compañeros de trabajo aseguraban haber visto gente parada en la orilla del camino, esperando subir al autobús en medio de la nada y que después desaparecían. Yo nunca les presté demasiada atención. Sin embargo, esa noche me di cuenta de que no era tan escéptico como pensaba. A medida que me acercaba al punto exacto, algo llamó mi atención. Unas figuras, de pie junto a la carretera, se hicieron visibles a través de la niebla. Eran pequeños, tal vez niños, no pude distinguir bien en un principio. Iban vestidos con ropas viejas, algo que me hizo pensar en tiempos pasados. Llevaban abrigos gastados, como si estuvieran congelados en el tiempo. Mi primer instinto fue frenar, hacer lo que siempre hago, detenerme y recoger a quien necesite un viaje. Pero un mal presentimiento me invadió. No sé por qué, pero algo en ellos me hizo sentir incómodo. Los rumores sobre esos niños eran viejos. Decían que, si detenías el autobús para recogerlos, ya no seguías el camino. Historias absurdas de conductores que desaparecían o terminaban muertos en accidentes inexplicables. Mitos que la gente cuenta para entretenerse, pensé. Pero en ese momento, mientras las luces del autobús iluminaban esos rostros inexpresivos, algo en mí gritaba que siguiera adelante, que no me detuviera bajo ninguna circunstancia. Miré a uno de los niños directamente a los ojos, o al menos, lo intenté. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, pero había algo más. Un vacío que no era normal, como si estuviera mirando a través de mí. No podía apartar la vista. Mi pie vaciló sobre el freno, y por un instante, pensé en parar. Pero no lo hice. Apreté el acelerador con más fuerza y seguí conduciendo. Los niños no se movieron. Simplemente permanecieron allí, en el borde de la carretera, viéndome pasar. El aire dentro del autobús se volvió más denso. Sentía el sudor frío en mi frente. Revisé el retrovisor, y para mi sorpresa, todos los pasajeros seguían dormidos, ajenos a lo que había pasado. Era como si yo fuera el único que había visto a esos niños, el único consciente de lo que acababa de suceder. El malestar creció en mi estómago. Me repetía que solo eran chicos que quizás se habían perdido, pero algo no cuadraba. En ese tramo de la carretera no había pueblos cercanos, ni casas, ni razón alguna para que alguien, mucho menos niños, estuviera allí. Seguí conduciendo, intentando olvidarlo, pero no pude. Unos 20 kilómetros más adelante, en un tramo aún más oscuro, vi algo por el retrovisor que me dejó paralizado. Los niños, o al menos sus siluetas, estaban allí, dentro del autobús. Estaban sentados en los asientos traseros, inmóviles, como si hubieran estado allí desde el principio. Mi cuerpo se tensó. ¿Cómo era posible? No me había detenido. No los había dejado subir. Cerré los ojos un segundo, esperando que fuera una alucinación. Pero cuando los abrí, seguían ahí. No había gritos, ni movimientos bruscos. Solo el silencio.
Un silencio que calaba los huesos. Intenté concentrarme en la carretera, pero cada vez que echaba una rápida mirada al retrovisor, los veía. De pronto, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo. Mi respiración se volvió agitada, pero no podía perder el control. Lo que fuera que estuviera pasando, no tenía lógica, pero debía mantener la calma. De repente, el autobús se sacudió, como si hubiera pasado sobre algo pesado. El motor rugió y perdió fuerza durante unos segundos. La vibración se sintió en todo el vehículo. Miré hacia atrás con más atención y para mi alivio, los niños ya no estaban. Sin embargo, la tranquilidad fue pasajera. Apenas unos minutos después, la carretera comenzó a mostrar signos de neblina más espesa y las luces delanteras del autobús apenas lograban penetrar la oscuridad. La temperatura dentro del vehículo descendió aún más. Y entonces, lo vi. De nuevo, esas mismas figuras, pero esta vez no estaban paradas a un costado. Estaban directamente en la carretera, bloqueando mi paso. Frené de golpe, mi corazón latiendo a 1000 por hora. No podía avanzar sin atropellarlos, pero algo en mí sabía que detenerme sería un error. No obstante, mis manos temblaban y mi mente era incapaz de procesar lo que veía. No había más opción. Volví a pisar el acelerador, decidido a atravesar lo que fuera que estuviera frente a mí. Lo más aterrador no fue la acción en sí, sino el resultado. Atravesé a esas figuras como si no estuvieran allí, como si no existieran en absoluto. El autobús no hizo contacto con nada. Me detuve un poco más adelante, respirando con dificultad. Mi mente se nublaba, incapaz de entender lo que acababa de pasar. Lo peor vino después. Mientras intentaba recuperar el control de mis pensamientos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mis manos sudaban, mi pulso estaba fuera de control. En ese momento, volví a revisar el retrovisor, esperando no ver nada. Pero allí estaban de nuevo, detrás de mí, más cerca que antes. Los niños estaban en el autobús. No podía negarlo más. Sabía que lo que estaba sucediendo no era natural. Las leyendas que había oído, las advertencias que nunca tomé en serio, todo cobraba sentido ahora. No debía haber mirado. No debía haberles prestado atención. El trayecto que me quedaba hasta el pueblo era corto, pero cada kilómetro que avanzaba parecía alargarse infinitamente. No importaba cuánto acelerara, las figuras permanecían allí, inmóviles, observándome con esos ojos vacíos. Y luego, como si fuera una mala broma del destino, desaparecieron de nuevo. Pero el silencio que dejaron a su paso era aún peor. Finalmente, llegué al destino. Aún tembloroso, abrí las puertas del autobús para que los pasajeros bajaran. Nadie lo hizo. Me giré para comprobarlo, y lo que vi me dejó sin palabras. Todos los asientos estaban vacíos. No sé cómo explicar lo que pasó esa noche. No sé si esos niños eran espectros, demonios, o algo aún peor. Solo sé que desde entonces evito pasar por ese kilómetro maldito. Prefiero no tentar al destino otra vez. A veces, cuando conduzco por la noche, no puedo evitar mirar de reojo el retrovisor, esperando no ver esas figuras nunca más. Pero el miedo siempre está ahí, latente, recordándome que en esa carretera hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que no quieren ser vistas, ni mucho menos ignoradas. La ruta de los desaparecidos. Las horas de la madrugada son traicioneras. Si manejas lo suficiente, como yo lo he hecho por casi 20 años, comienzas a sentir que el tiempo se desdibuja, como si la noche misma jugara con tu mente. Conduzco autobuses por rutas largas y desoladas. No soy supersticioso, pero lo que ocurrió hace unos meses me hizo reconsiderar muchas cosas. Me llamo Ricardo, y lo que estoy a punto de contarles sigue atormentando mis noches. Todo comenzó una noche como cualquier otra. La ruta atravesaba las montañas de la sierra, un camino serpenteante y, en muchas partes, peligroso. No era raro que los pasajeros se durmieran casi de inmediato. Para muchos, el sonido del motor y el balanceo del autobús eran lo suficientemente tranquilizadores como para cerrar los ojos y dejar que las horas pasaran.
Pero esa noche, algo no estaba bien desde el principio. Subí al autobús a las 10 en punto, como siempre. Había unos 20 pasajeros, la mayoría con rostros cansados. Lo primero que noté fue el silencio, ni una sola conversación, ni un murmullo de fondo. Era inusual, pero no le di importancia. Pensé que tal vez todos estaban agotados. Arranqué el motor y emprendí la marcha por la carretera oscura. Al cabo de un par de horas, la ruta se volvía cada vez más solitaria, rodeada solo por la oscuridad y la sombra de los árboles que se extendían como gigantes inmóviles a ambos lados del camino. Mientras avanzaba, no pude evitar una sensación de incomodidad creciente. Al principio, traté de ignorarla, pero se hizo más intensa. Sentía como si algo me estuviera observando, una presión constante sobre mí, pero no lograba identificar qué era. Me centré en el camino, en las curvas peligrosas que conocía de memoria, tratando de ahogar la incomodidad. Fue en una de esas curvas que todo cambió. Vi algo que se movía a un lado de la carretera, una figura borrosa, apenas visible con las luces del autobús. No era un animal. Parecía más bien una persona, pero no caminaba, más bien parecía flotar, arrastrándose sin esfuerzo junto al vehículo. Intenté enfocarme, pero cada vez que lo hacía, desaparecía. Volvía a aparecer en otro punto del camino, siempre al límite de mi visión. Era una sombra, indefinible, pero con la forma inconfundible de un ser humano. No mencioné nada al respecto, pensando que tal vez mis ojos me estaban engañando por el cansancio. Sin embargo, la inquietud persistía. Sentía un frío en el estómago que me hacía revisar constantemente el retrovisor. Lo que vi allí me dejó helado. Uno de los pasajeros, un hombre que estaba sentado al fondo, estaba de pie. No era tan raro que alguien se levantara, a veces necesitaban estirarse o ir al baño. Pero este hombre estaba completamente quieto, de pie en el pasillo, mirando hacia la parte trasera del autobús. No se movía ni hacía ruido, solo permanecía allí como una estatua. Lo observé por unos segundos a través del espejo. Quería decirle que volviera a su asiento, pero algo me detuvo. Sentía que, si lo interrumpía, si hacía algo, algo terrible iba a pasar. Decidí ignorarlo y seguir manejando. Pasaron varios minutos, y cuando volví a revisar el espejo, ya no estaba. Me tranquilicé, pensando que tal vez se había sentado nuevamente. Pero entonces escuché un ruido. Fue leve, casi imperceptible, pero lo suficiente como para hacerme tensar los músculos. Era como si algo golpeara el techo del autobús, como si alguien caminara sobre él. De nuevo, traté de concentrarme en la carretera. El ruido se repetía de manera constante y en cada ocasión parecía acercarse más a mí. No podía detenerme. Estaba en medio de la nada y el autobús tenía que llegar a su destino. Los pasajeros seguían dormidos, ajenos a lo que estaba ocurriendo. Después de unos minutos, los golpes cesaron y pensé que tal vez, solo tal vez, todo había sido mi imaginación. Pero no estaba preparado para lo que sucedió a continuación. El autobús empezó a vibrar. No como cuando pasas por un bache o una carretera en mal estado, sino como si algo estuviera empujando el vehículo desde abajo. Las luces comenzaron a parpadear y sentí el motor fallar por un momento. Apreté el volante con fuerza, intentando mantener la calma. En ese momento, el retrovisor se volvió mi peor enemigo. Miré de nuevo, y ahí estaba el hombre, el mismo pasajero, pero esta vez su rostro estaba deformado. No puedo describirlo con precisión, pero no parecía humano. Tenía una expresión vacía, como si fuera una máscara, sin vida detrás de sus ojos. Y no estaba solo. A su lado, otros pasajeros comenzaban a levantarse de sus asientos, uno por uno, todos con la misma expresión, todos mirando hacia la parte trasera del autobús. No entendía qué estaba pasando. Mi mente no podía procesar lo que veía. Pero no me detuve. Mantuve la vista al frente, aceleré lo más que pude y recé por llegar al próximo pueblo lo antes posible. El reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, la figura que había visto al principio del trayecto. Esta vez, estaba en el medio de la carretera, bloqueando mi camino. No me importó.
Aceleré, con la esperanza de que desapareciera como lo había hecho antes, pero no fue así. El autobús atravesó la figura, y en ese momento, el motor se apagó. El autobús se deslizó lentamente hasta detenerse en medio de la carretera. Todo estaba en silencio. No había luces, ni movimiento. Solo la oscuridad. Me quedé quieto, sin atreverme a mirar atrás. Sentía que algo estaba esperando, algo terrible. Los minutos pasaron, y todo seguía igual. Los pasajeros no se movían, no había señales de vida en el interior del autobús. Finalmente, tomé una decisión. Tenía que bajar y revisar el motor. Algo debía haber fallado. No podía quedarme allí, en medio de la nada. Con las manos temblando, abrí la puerta del conductor y salí. El frío de la noche me golpeó de inmediato. Caminé hacia la parte delantera del autobús y levanté el capó, esperando encontrar alguna falla mecánica evidente. Pero no había nada. Todo parecía estar en su lugar. Entonces, escuché pasos. No venían de dentro del autobús, sino de la carretera, detrás de mí. Me giré lentamente, y lo vi. La figura que había estado siguiendo el autobús desde el principio ahora estaba allí, de pie frente a mí, mirándome. No había expresión en su rostro, pero algo en su presencia me hizo sentir un miedo profundo, algo primitivo. No recuerdo exactamente lo que pasó después. Solo sé que corrí de vuelta al autobús, cerré la puerta y traté de arrancar el motor nuevamente. Después de varios intentos, el motor rugió con vida y sin pensarlo dos veces, aceleré lo más rápido que pude. Cuando llegué al pueblo, los pasajeros ya no estaban en el autobús. Todos los asientos estaban vacíos, como si nunca hubieran estado allí. No entiendo lo que ocurrió esa noche, pero desde entonces, evito tomar rutas nocturnas, especialmente por esa carretera. Algunas cosas simplemente no tienen explicación y yo no quiero buscar una. Lo único que sé es que algo me siguió esa noche, algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque logré escapar, no estoy seguro de que haya terminado. En la última parada. Ser conductor de autobús es un trabajo tan rutinario como se puede imaginar. Al menos, eso es lo que uno piensa hasta que comienza a vivirlo. Mi nombre es Santiago y llevo más de 10 años manejando rutas nocturnas. La gente a menudo me pregunta por qué prefiero los turnos de la noche, y mi respuesta siempre es la misma: menos tráfico y pasajeros tranquilos. Lo que nunca menciono es lo que he visto en esas horas donde la ciudad parece estar en otra dimensión, donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable sucede. En una noche de invierno, manejaba una de las rutas más largas que cruzaba toda la ciudad y se adentraba en las afueras. Siempre me había gustado ese trayecto, aunque había algo incómodo cuando se llegaba a la parte más alejada, casi desierta. Se decía que en esa zona habían pasado cosas que nadie quería recordar, accidentes de tránsito extraños y desapariciones sin resolver. Eran cerca de las 2 de la madrugada y había dejado atrás las luces de la ciudad. La niebla que cubría la carretera me dificultaba ver más allá de unos metros. Con solo 2 pasajeros a bordo, todo estaba en silencio, excepto por el ronroneo constante del motor. Miré por el espejo retrovisor para asegurarme de que seguían en sus asientos. Una mujer mayor dormía cerca de la ventana y un hombre con aspecto inquieto estaba en la parte trasera, con la cabeza baja, envuelto en su abrigo. La siguiente parada estaba a unos 20 minutos, en un pueblo pequeño que apenas aparecía en los mapas. Algo me resultaba extraño esa noche, como si el ambiente estuviera cargado de una energía que no podía describir. De repente, sentí una vibración en el volante, como si algo pesado hubiera golpeado la parte trasera del autobús. Reduje la velocidad, pensando que tal vez había atropellado algún animal. Paré el autobús en un lado de la carretera, encendí las luces de emergencia y me levanté para revisar. Al caminar hacia el final del pasillo, me di cuenta de que el hombre que antes estaba sentado en la última fila ya no estaba. Me quedé paralizado por un segundo, observando el asiento vacío. Giré la cabeza rápidamente hacia la puerta de salida, que seguía cerrada, y luego miré hacia la niebla que se agolpaba en las ventanas. ¿Cómo pudo haber salido sin que yo lo notara? Abrí la puerta del autobús con cautela y bajé.
Afuera, el aire era gélido y la niebla espesaba tanto que apenas podía ver mis propios pies. Caminé alrededor del autobús, revisando las llantas, buscando alguna señal de lo que pudo haber golpeado el vehículo. Nada. El camino estaba completamente vacío. No había rastro del hombre ni de ningún accidente. Volví al autobús, sintiéndome más nervioso de lo que me gustaría admitir. Cuando cerré la puerta detrás de mí, la mujer mayor seguía dormida, completamente ajena a lo que ocurría. Pero el ambiente dentro del vehículo se sentía más pesado, como si algo o alguien estuviera observándome. Intenté sacudir la sensación y volví a mi asiento. Apenas había arrancado cuando noté algo en el espejo retrovisor que me hizo casi pisar el freno de golpe. El hombre que había desaparecido estaba de pie en el pasillo, mirándome fijamente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y aunque sabía que no podía estar allí, lo vi con una claridad aterradora. No movió ni un músculo, simplemente me observaba. Respiré hondo, intentando calmarme, diciéndome que debía estar cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, algo en su mirada me perturbaba profundamente. No era como si estuviera enojado o molesto. Había algo vacío en sus ojos, algo antinatural. Aceleré el autobús, decidido a llegar a la siguiente parada lo más rápido posible. A medida que avanzaba, el hombre seguía en el mismo lugar, inmóvil, como si fuera una sombra pegada a la realidad. Intenté no mirarlo, pero era imposible no sentir su presencia. Finalmente, llegué al pequeño pueblo. Frené bruscamente en la parada, abrí la puerta y miré hacia atrás. Ya no estaba. Ni rastro del hombre. La mujer mayor se despertó por el movimiento y, aturdida, se bajó del autobús, dándome las gracias en voz baja. Cuando la última pasajera salió, cerré las puertas rápidamente y me quedé en el asiento, respirando con dificultad. Me limpié el sudor de la frente y traté de racionalizar lo que acababa de suceder. Las siguientes noches fueron tranquilas, aunque no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Pensé que tal vez se trataba de una alucinación, pero otros conductores de mi misma ruta comenzaron a contarme historias similares. Había algo en esas carreteras alejadas, algo que solo se manifestaba en las noches más oscuras y silenciosas. Un compañero me contó que, tiempo atrás, un autobús se había accidentado en ese tramo de la carretera. Nadie había sobrevivido. Decían que, de vez en cuando, las almas de los fallecidos regresaban para tomar el último viaje que nunca pudieron completar. Una noche, un mes después, cuando ya había empezado a convencerme de que todo había sido fruto del cansancio, ocurrió algo aún más aterrador. Eran cerca de las 3 de la madrugada y de nuevo estaba en la misma ruta. Esta vez, el autobús estaba vacío. Conducía lentamente a través de la niebla cuando noté algo en la parada más alejada de todas. Un grupo de personas estaba esperando allí. No era común ver a tanta gente en esa parada, especialmente a esas horas de la noche. Frené y abrí las puertas, pero nadie subió. Me quedé mirando por la puerta abierta, esperando que alguno de ellos se moviera. Pero nada. Un escalofrío me recorrió la espalda y entonces lo vi, el hombre de aquella noche, en el fondo del grupo, con la misma expresión vacía en su rostro. Cerré las puertas de golpe y aceleré sin mirar atrás. Pero no importó cuán rápido iba, sentía como si algo estuviera conmigo en el autobús, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Después de esa noche, pedí cambiar de ruta. Nadie me dio explicaciones sobre lo que había visto, pero cada conductor que toma esa ruta parece tener su propia versión de la historia. Todos hemos experimentado algo que no podemos explicar, pero nadie habla abiertamente de ello. Hoy, cada vez que paso cerca de esa zona, me aseguro de no mirar hacia la parada. Y si alguna vez decides tomar un autobús en una ruta alejada en plena noche, te sugiero que también lo evites. Porque hay pasajeros que están esperando, pero no van a ningún lado. El autobús que no se detuvo. Conducir un autobús a través de la oscuridad de la madrugada siempre fue parte de mi rutina. No me asustaba la carretera, ni los trayectos interminables. De hecho, disfrutaba la soledad y el silencio que venían con las horas más muertas del día.
Era algo casi terapéutico, una desconexión temporal del ruido cotidiano. O al menos, así era hasta aquella noche, cuando descubrí que no estaba tan solo como pensaba. Mi nombre es Jaime, y llevo más de 15 años conduciendo rutas nocturnas. Conozco cada curva, cada desvío, y hasta las grietas en la carretera que llevan hacia la ciudad de San Gregorio. Ese lugar es pequeño, polvoriento, y sus habitantes suelen estar dormidos mucho antes de que pase el último autobús. El viaje siempre ha sido tranquilo, sin problemas, hasta que algo comenzó a seguirme. Esa noche era distinta. El aire estaba pesado y sofocante, y aunque era casi medianoche, la luna estaba oculta tras gruesas nubes negras que no dejaban ver ni una pizca de luz natural. Los faros del autobús apenas lograban penetrar la oscuridad frente a mí. Sentía que los kilómetros pasaban más lento que nunca. Recuerdo que fue al pasar por el kilómetro 29 cuando lo vi por primera vez. Una silueta al borde de la carretera. No era raro ver a gente caminando por allí, pero algo en esa figura me inquietó. No llevaba un abrigo ni ropa adecuada para la noche fría. En un parpadeo, ya no estaba. No me detuve a mirar atrás, seguí conduciendo, pensando que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, la vi de nuevo. La misma figura, esta vez más cerca del autobús. No iba a detenerme, pero esa sensación de que algo no estaba bien empezó a instalarse en mi pecho. Aceleré un poco, queriendo alejarme lo más rápido posible de esa parte del camino. Pasaron otros 10 minutos antes de que la figura volviera a aparecer, esta vez en el retrovisor. Estaba parada en el medio de la carretera, inmóvil, como si me mirara, aunque no podía distinguir su rostro. Aceleré más, pero no importaba cuánto pisara el pedal, algo me decía que no importaba lo rápido que fuera, esa cosa siempre estaría allí, siguiéndome. Miré a los pocos pasajeros que llevaba esa noche. La mayoría dormía o miraba por la ventana, ajenos a lo que yo estaba experimentando. Pensé en hablar con alguien, en advertirles de que algo extraño estaba ocurriendo, pero ¿qué iba a decirles? Que una sombra nos estaba persiguiendo por la carretera en medio de la nada. Sonaba ridículo incluso en mi cabeza. A medida que avanzábamos, la figura seguía apareciendo de manera intermitente, a veces más cerca, a veces más lejos. Lo más perturbador era que cada vez que la veía, no estaba caminando ni corriendo. Simplemente estaba allí, como si pudiera transportarse de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos. No era lógico, y eso hacía que mi piel se erizara con cada vistazo. Los pasajeros empezaron a moverse inquietos en sus asientos, como si algo en el aire también los estuviera afectando. El ambiente dentro del autobús se sentía opresivo, cargado de una energía que no podía explicar. Mis manos sudaban mientras apretaba el volante, tratando de mantener el control, pero la carretera parecía alargarse interminablemente. Lo peor vino cuando, al llegar a un tramo desierto de la carretera, sentí una vibración inusual en el suelo. Como si algo estuviera corriendo a la par del autobús, pero en lugar de escucharlo a los lados, parecía venir desde abajo. Miré por el espejo lateral, esperando ver alguna sombra moviéndose a gran velocidad. No vi nada, pero el sonido de pasos continuaba, como si algo enorme corriera justo debajo del vehículo. Aceleré, ignorando el límite de velocidad, tratando de alejarme de lo que fuera que nos estaba siguiendo. Cada vez que miraba por los espejos, la figura aparecía de nuevo, siempre en la misma posición, siempre inmóvil, pero cada vez más cerca. Era como si estuviera jugando conmigo, como si supiera que no podía escapar. El sudor empezaba a recorrer mi frente. Las luces del tablero parpadearon por un momento, y el motor emitió un sonido extraño, como si estuviera luchando por mantener la velocidad. No podía evitar la sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder. De repente, el autobús se sacudió con una fuerza inusual, como si hubiera chocado contra algo, pero no había nada en el camino. Los pasajeros despertaron sobresaltados y algunos gritaron por la sorpresa. Sentí que el autobús comenzaba a perder potencia y mi corazón se aceleró. Fue en ese momento que lo vi con más claridad. Una figura humanoide, más alta de lo que parecía al principio, estaba corriendo al lado del autobús.
No movía las piernas de manera natural, parecía más bien que flotaba sobre el suelo, aunque podía oír claramente los pasos pesados resonando junto a mí. El rostro, si es que se le podía llamar así, estaba distorsionado, como si no perteneciera a este mundo. Traté de mantener la calma, pero la velocidad comenzó a disminuir sin importar cuánto apretara el acelerador. La figura seguía corriendo a la par, sus ojos vacíos fijos en mí a través de la ventana del conductor. No podía pensar con claridad, todo en mi interior gritaba que debía escapar, pero el autobús estaba perdiendo potencia rápidamente, y no había nada que pudiera hacer. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón. Era difícil respirar y el sudor me nublaba la vista. Intenté concentrarme en la carretera, pero la figura no dejaba de aparecer y desaparecer en mis espejos, cada vez más cerca, cada vez más aterradora. Finalmente, el autobús se detuvo por completo. Los pasajeros, confundidos y asustados, empezaron a moverse hacia la parte delantera, buscando respuestas. Pero yo no tenía ninguna. Miré a la carretera, esperando ver a la figura, pero había desaparecido. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Sentía que el peligro aún estaba allí, acechando, esperando el momento para atacar de nuevo. El motor del autobús intentaba arrancar, pero no respondía. La carretera desierta y la oscuridad envolvente se sentían como una trampa de la que no podría escapar. De repente, el autobús se sacudió con una fuerza brutal, como si algo invisible lo estuviera empujando. Los pasajeros gritaron mientras el autobús se deslizaba hacia un lado, y los faros iluminaron brevemente la figura de nuevo, esta vez directamente frente a nosotros, bloqueando el camino. No estaba solo. A su lado, más figuras comenzaban a aparecer, todas inmóviles, todas observándonos con ojos vacíos. El autobús empezó a moverse hacia atrás, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. El miedo me invadió por completo. No había manera de que pudiera salir de esa situación, no con esa cosa siguiéndonos. Era como si hubiera entrado en su territorio y no tenía intención de dejarnos ir. Y entonces, de la nada, el motor volvió a rugir con una fuerza que no esperaba. Sin pensarlo dos veces, aceleré con todo lo que tenía, esquivando las figuras que bloqueaban el camino. El autobús avanzó a toda velocidad, dejando atrás las sombras que nos habían perseguido durante kilómetros. No volví a ver a esas figuras, pero la sensación de que algo me estaba observando no desapareció durante el resto del trayecto. Llegué a la ciudad con las manos temblando, y esa fue la última vez que tomé la ruta nocturna. Nunca supe qué fue lo que nos siguió esa noche, pero desde entonces, cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver algo que no debería estar allí. La sombra en la última parada. Conducir un autobús por la ciudad a medianoche no es el trabajo más emocionante del mundo. La mayoría de la gente ni siquiera se imagina las cosas que pueden pasar en esas horas silenciosas. Mi turno empieza justo cuando las luces de la ciudad comienzan a apagarse, cuando las calles quedan vacías y el sonido del motor del autobús es lo único que rompe la quietud. Me llamo Ernesto, llevo 10 años en esta ruta nocturna y aunque podría decir que es un trabajo aburrido, la realidad es muy diferente. Aquella noche, como tantas otras, comencé mi recorrido en la terminal del centro. La mayoría de los pasajeros eran los de siempre, algunos trabajadores que regresaban tarde a casa, jóvenes saliendo de los bares, y unos cuantos que parecían no tener un destino fijo. El frío de finales de otoño se colaba por las puertas cada vez que alguien subía o bajaba, y la niebla comenzaba a asentarse en la ciudad, dándole un aire más desolado. No era un turno distinto a otros, al menos al principio. Las primeras paradas transcurrieron sin incidentes, la gente subía y bajaba en silencio. No obstante, mientras más avanzaba hacia la periferia de la ciudad, la atmósfera cambiaba. El tráfico ya había desaparecido por completo, y los pocos pasajeros que quedaban en el autobús empezaban a inquietarse. Solo éramos 5, una mujer de unos 30 años, 2 adolescentes que hablaban entre ellos en voz baja, un hombre mayor que miraba por la ventana como si no le importara dónde estaba, y yo. En la siguiente parada, vi algo que me puso alerta. Había una figura en la distancia,
parada en la esquina, esperando. Sin embargo, no se movía ni hacía gesto alguno para indicar que quería subir. Frené, pero nadie subió al autobús. Miré hacia afuera, esperando algún tipo de reacción de aquella figura, pero solo permanecía allí, quieta, como si fuera parte del paisaje. Decidí cerrar las puertas y seguir adelante, pero algo en mi interior se quedó inquieto. Algo no estaba bien. A medida que avanzaba hacia los suburbios, me di cuenta de que la niebla se hacía más espesa. El camino, que normalmente conocía a la perfección, se sentía diferente, más largo, como si nunca fuera a llegar a la siguiente parada. Las luces del autobús iluminaban la carretera vacía, y los pocos árboles al costado del camino parecían sombras retorcidas, casi irreales. Los dos adolescentes se bajaron en una de las paradas, y poco después la mujer también. Solo quedaba el hombre mayor, sentado al fondo, mirando hacia la nada. Faltaban unas 3 paradas para el final de la ruta, y mi única compañía era el sonido del motor y el leve crujir de las llantas sobre el asfalto húmedo. Fue entonces cuando lo noté. El hombre mayor ya no estaba en su asiento. Giré la cabeza rápidamente hacia el espejo retrovisor, buscando alguna explicación. Quizás se había levantado para estirarse o para cambiarse de lugar, pero no lo veía en ninguna parte del autobús. Mi corazón empezó a latir más rápido. Detuve el vehículo en la siguiente parada y me levanté de mi asiento para revisar. Caminé por el pasillo, buscando alguna señal del hombre, pero el autobús estaba vacío. Las puertas estaban cerradas, no había forma de que hubiera bajado sin que yo lo notara. Regresé al asiento del conductor, sintiéndome más inquieto con cada segundo que pasaba. Reanudé la marcha, pero no podía quitarme de la cabeza lo que acababa de suceder. No había manera de que alguien desapareciera así, sin más. Intenté convencerme de que tal vez había perdido la noción del tiempo, o que tal vez simplemente me estaba imaginando cosas por el cansancio, pero la sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Cuando llegué a la última parada, un pequeño barrio residencial en las afueras de la ciudad, estacioné el autobús y apagué el motor. Me quedé sentado en silencio, escuchando el eco de mi respiración en la cabina vacía. Miré por el retrovisor una vez más, y allí estaba. El hombre mayor, de pie al final del pasillo, observándome fijamente. No supe cómo reaccionar. No me moví. No podía. Solo podía ver sus ojos oscuros, que parecían atravesarme. No había odio en su mirada, ni enojo, ni tristeza. Era algo mucho más perturbador. Era como si su presencia misma no perteneciera a este mundo. Encendí el motor del autobús sin pensarlo 2 veces y aceleré. El autobús rugió mientras dejaba atrás la última parada, sin mirar atrás. Sentí que si volvía a mirar el retrovisor, lo vería más cerca, más real. El camino de regreso a la ciudad fue un caos en mi mente, todo estaba borroso. Solo quería llegar a la terminal y salir de ese autobús. Cuando finalmente llegué, apagué el motor y me quedé sentado por unos minutos. El silencio era abrumador. Me giré lentamente hacia el pasillo, esperando lo peor, pero el hombre ya no estaba. El autobús estaba vacío, completamente vacío. Bajé del vehículo con las piernas temblorosas, sintiendo como si hubiera dejado algo atrás, como si algo hubiera decidido quedarse en ese autobús. Durante las siguientes semanas, intenté no pensar en lo que había pasado. Incluso hablé con algunos compañeros conductores, pero nadie parecía haber experimentado nada parecido. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Cada vez que conducía por esa misma ruta, algo se sentía distinto. Las luces del autobús parpadeaban sin razón, las puertas se abrían y cerraban solas en las paradas más alejadas y el silencio dentro del vehículo era sofocante. Una noche, mientras terminaba mi turno, noté que el autobús estaba mucho más frío de lo normal. El aire acondicionado estaba apagado, pero una helada inexplicable me calaba los huesos. Decidí revisar la cabina una vez más antes de terminar el turno. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré con algo que me dejó sin aliento. En uno de los asientos traseros había una marca en el tapizado, como si alguien hubiera estado sentado allí durante horas, pero lo más inquietante era el rastro de humedad que goteaba desde el asiento hasta el suelo, formando pequeños charcos.
Sentí que algo en el aire me observaba, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Desde esa noche, dejé de tomar esa ruta. Hablé con mi supervisor y pedí un cambio de horario, pero cada vez que veo un autobús pasar por esa zona, no puedo evitar pensar en lo que vi. Los conductores de la ruta nocturna siempre hablan de cosas extrañas, de pasajeros que suben y nunca bajan, de figuras en las paradas que desaparecen cuando el autobús se detiene. Hay algo en la oscuridad de la ciudad que juega con la mente, algo que se esconde en los rincones más oscuros y se manifiesta cuando menos lo esperas. Y aunque trato de olvidarlo, sé que hay algo en esas carreteras, algo que no debería estar allí, esperando el próximo autobús. La oferta del último pasajero. Las noches en la ciudad son largas cuando trabajas como chofer de autobuses. Lo sé bien, llevo más de 15 años manejando las rutas nocturnas. Cada día es una repetición del anterior, las mismas paradas, las mismas calles vacías y, a veces, los mismos rostros apagados de quienes viajan de madrugada. Pero esa noche fue diferente, fue la noche en que todo cambió. Mi nombre es Rafael. No soy supersticioso, o al menos no lo era hasta que aquella noche ocurrió lo que me hizo replantear todo. La rutina me había absorbido y, sinceramente, ya no esperaba mucho de la vida. Las facturas acumuladas en casa, las deudas que no paraban de crecer, el salario que no alcanzaba. Sentía que estaba atrapado, conduciendo sin rumbo tanto en el autobús como en la vida. Y lo peor de todo es que no había una salida clara. O eso creía. Era un miércoles, la mitad de la semana, y el reloj del tablero marcaba las 2:45 de la mañana. La mayoría de los pasajeros ya habían bajado. Solo quedaban unos pocos en la parte trasera, demasiado absortos en sus pensamientos como para notar nada a su alrededor. No les presté atención, mi mente estaba enfocada en los problemas que me aguardaban en casa. Estaba desesperado, y esa desesperación era como un nudo en mi pecho que no me dejaba respirar con libertad. De repente, noté algo en el espejo retrovisor. Alguien había subido en la última parada. No escuché las puertas abrirse ni el sonido habitual de los pasos al subir, pero ahí estaba, sentado al fondo del autobús. Era un hombre, o al menos eso parecía a simple vista. Vestía un traje oscuro, demasiado elegante para esa hora y para este tipo de lugar. Tenía el rostro oculto por las sombras, pero algo en su presencia me erizó la piel, aunque intenté ignorarlo. La siguiente parada estaba a unos 10 minutos de distancia, y traté de concentrarme en el camino. Sin embargo, algo me impulsaba a mirar nuevamente por el retrovisor. Cada vez que lo hacía, el hombre permanecía allí, inmóvil, sin mover un músculo. Parecía observarme, aunque no podía distinguir bien sus rasgos. Había algo extraño en él, algo que no encajaba con el resto de los pasajeros habituales. Y entonces, todo comenzó a cambiar. El clima, que hasta ese momento había estado relativamente despejado, comenzó a transformarse. Una niebla densa y gris surgió de la nada, cubriendo la carretera. Tuve que reducir la velocidad, apenas podía ver a unos metros delante de mí. Todo se volvió silencioso, como si el mundo entero hubiera sido absorbido por esa espesa capa de neblina. El autobús avanzaba lentamente, mientras el reloj seguía marcando las horas, pero algo en el ambiente me decía que el tiempo ya no funcionaba igual. Fue entonces cuando lo sentí. Una presión en el pecho, una sensación de ahogo. Algo estaba mal. Volví a mirar por el retrovisor, y esta vez el hombre del fondo había cambiado de posición. Ahora estaba sentado más cerca, en uno de los asientos del medio, aunque no lo había escuchado moverse. El autobús seguía vacío, pero su presencia llenaba todo el espacio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté tranquilizarme, diciéndome que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero sabía que había algo más. Algo mucho más oscuro. Conduje en silencio, esperando que llegara la próxima parada para que aquel hombre bajara. Pero cuando faltaban solo unos minutos, el motor del autobús comenzó a fallar. Tosió, chirrió y, finalmente, se detuvo por completo en medio de la carretera. Miré los indicadores del tablero, todo parecía en orden, no había razón para que el vehículo dejara de funcionar.
Giré la llave una y otra vez, pero el motor no respondía. Fue en ese momento que lo vi de nuevo. El hombre estaba ahora de pie, a solo unos pasos de mí. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que se había movido, casi como si se hubiera materializado allí, sin hacer ruido alguno. Su rostro seguía oculto en las sombras, pero podía sentir su mirada fija en mí, como si pudiera ver a través de mi alma. No era un pasajero normal. Lo sabía. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Y entonces, sin previo aviso, algo ocurrió que me heló la sangre. En mi mente, escuché una voz. No venía de mis pensamientos, no era el fruto de mi imaginación. Era algo externo, algo que se colaba en mi conciencia como un veneno. La voz era suave, casi seductora, pero cargada de una oscuridad imposible de describir. ¿Quieres una solución a tus problemas?, decía la voz, resonando dentro de mi cabeza. Me quedé paralizado. El hombre no movía los labios, pero sabía que esa voz provenía de él. El miedo me consumía, pero había algo en su oferta, algo tentador que no pude ignorar. Mi situación económica era desesperada. Las deudas me ahogaban y cada día que pasaba parecía acercarme más a la ruina total. No podía soportar más esa presión. La voz lo sabía. De alguna manera, ese hombre, o lo que fuera, conocía cada rincón oscuro de mi vida, cada preocupación, cada angustia. Solo tienes que aceptarlo, continuaba la voz. Un pequeño sacrificio. Y todo tu sufrimiento terminará. Sabía lo que estaba sugiriendo. No era un sacrificio cualquiera. Lo que estaba pidiendo era la vida de los pasajeros que quedaban en el autobús. A cambio, me prometía una vida sin problemas, sin deudas, sin angustia. Sería libre de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Pero el precio era demasiado alto. La tentación era abrumadora. Era como si esa voz se enroscara en mi mente, intentando forzarme a aceptar. El hombre, o lo que sea que fuera, permanecía en silencio, pero sabía que estaba esperando mi respuesta. Sentía que, si aceptaba, todo terminaría en un abrir y cerrar de ojos. Pero también sabía que, si lo hacía, estaría condenando no solo a los pasajeros, sino también a mi propia alma. Me aferré al volante, luchando con todas mis fuerzas para no ceder. El frío del autobús era insoportable, como si toda la calidez hubiera sido absorbida por esa presencia maligna. Sentía que el tiempo se detenía, que cada segundo se alargaba en una eternidad de duda y miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el motor del autobús rugió de nuevo. Volvió a la vida como si nada hubiera pasado. La niebla comenzó a disiparse lentamente y el camino delante de mí se despejó. Miré hacia el asiento donde estaba el hombre, pero ya no estaba allí. Se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. El autobús avanzó hacia la última parada de la noche. Los pasajeros restantes bajaron, sin darse cuenta de lo que había estado a punto de suceder. Me quedé solo, sentado al volante, con la sensación de que algo más había quedado en ese autobús. Algo que no era tangible, pero que seguía acechando en las sombras, esperando la próxima oportunidad para hacer su oferta. Desde esa noche, mi vida no ha sido la misma. El peso de lo que ocurrió me persigue, y cada vez que subo al autobús, me pregunto si alguna vez volverá. El pasajero del último viaje. Las noches en la carretera siempre me han parecido más largas de lo normal. Como si el tiempo, al caer el sol, se distorsionara en el vacío oscuro de la ruta. Llevaba años manejando autobuses, recorriendo los mismos caminos una y otra vez, pero aquella noche en particular, todo cambió. Salí de la estación a las 11, como siempre. El autobús iba casi vacío, solo un par de pasajeros dispersos en los asientos traseros, cada uno en su mundo, ajenos a la monotonía de la carretera. Mientras el motor rugía suavemente, mi mente divagaba en mis problemas, principalmente económicos. Las cuentas no cuadraban y la deuda me ahogaba lentamente, con la presión de las facturas acumulándose mes tras mes. El trayecto debía ser tranquilo. Un recorrido de 2 horas hasta la siguiente parada y luego el regreso.
Sin embargo, mientras avanzaba por el tramo más solitario de la carretera, algo empezó a cambiar. En ese punto del camino, las luces del autobús parecían ser lo único que rompía la oscuridad, y cada kilómetro me hacía sentir más aislado. Fue entonces cuando lo noté. En medio de la nada, en un lugar donde rara vez se suben pasajeros, alguien levantó la mano a la orilla del camino. Mi primera reacción fue ignorarlo. Ya era tarde, y las paradas oficiales eran claras. Pero algo en su presencia me obligó a frenar. Era como si, por alguna razón inexplicable, detenerme fuera la única opción. El hombre subió lentamente. Vestía un traje impecable, de esos que no ves en las personas que suelen viajar en autobús. Llevaba un sombrero que ocultaba parte de su rostro, pero lo que más me llamó la atención fue su actitud. No pagó su boleto, no me habló, simplemente se dirigió hacia la parte trasera del autobús, donde se sentó, como si aquel vehículo fuera suyo. Algo en su presencia perturbaba el aire. Pero no dije nada. Continué conduciendo, intentando enfocarme en la ruta. Conforme pasaban los minutos, comencé a notar que la atmósfera dentro del autobús se volvía pesada. Los pocos pasajeros que quedaban parecían más inquietos de lo normal, como si percibieran lo mismo que yo. Algo no estaba bien. Revisé los retrovisores y noté que el hombre no se movía, pero su postura, su quietud, lo hacían destacar en medio de la oscuridad. A mitad del trayecto, la sensación se volvió insoportable. El autobús, que antes rugía con seguridad, empezó a temblar levemente, como si el camino se hubiera vuelto irregular. Mi mente estaba nublada, como si una bruma densa se hubiera colado entre mis pensamientos, pero no podía detenerme. Tenía que continuar. Fue entonces cuando escuché una risa baja y gutural. No venía de los pasajeros comunes, quienes estaban tan asustados como yo. Venía de atrás, donde el hombre de traje estaba sentado. Mi corazón dio un vuelco. Algo en esa risa me erizó la piel. No era una risa humana, era algo más, primitivo. El bus empezó a disminuir la velocidad por sí solo, como si el motor no pudiera seguir más. Estaba en medio de la nada, sin señal, sin posibilidad de pedir ayuda. Los pasajeros, que al principio habían estado dormidos o distraídos, comenzaron a murmurar entre ellos. Sentía el sudor en mis manos, aferrado al volante sin saber qué hacer. El hombre de traje se levantó. Caminó con una lentitud calculada, acercándose a mi asiento en la cabina. A pesar de no verle directamente, podía sentir su mirada fija en mí. Sentí su presencia antes de que hablara. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo del autobús, amplificado por el silencio abrumador de la noche. No hizo falta que dijera nada para que supiera lo que estaba por ocurrir. Lo supe desde el momento en que lo vi a la orilla de la carretera. Sabía quién era, o más bien, lo que era. Un nudo se formó en mi estómago cuando se acercó aún más. Sin necesidad de palabras, entendí su oferta. Me estaba dando una salida. Sabía de mis problemas, sabía que estaba desesperado. Me ofrecía una solución rápida, una manera de liberarme de todas mis deudas, de empezar de nuevo. Lo único que debía hacer era una cosa, sacrificar a los pasajeros. Apreté el volante, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Una parte de mí, tentada por la promesa de alivio, consideró aceptar. Después de todo, no conocía a esas personas, no eran más que desconocidos. Pero la otra parte, la parte que aún conservaba una pizca de humanidad, sabía que no podía hacer tal cosa. El hombre de traje se detuvo a mi lado. Sentí el frío irradiar de su cuerpo, como si la temperatura hubiera bajado varios grados de golpe. En ese instante, el autobús volvió a rugir, pero no de manera normal. El motor sonaba más fuerte, como si estuviera poseído por una fuerza fuera de mi control. Los pasajeros comenzaron a gritar, desesperados, mientras las luces parpadeaban. El hombre se inclinó hacia mí. No podía verlo completamente, pero sabía que estaba sonriendo. El aire se tornó pesado, denso, como si estuviera respirando humo. Sentía que el autobús iba más rápido, aunque no estaba tocando el acelerador. Sabía que, si no tomaba una decisión pronto, él lo haría por mí.
El volante temblaba bajo mis manos y el rugido del motor llenaba mis oídos. Estaba atrapado entre la tentación de la riqueza y la condena de perderlo todo. Entonces, en un último acto de desesperación, frené de golpe. El autobús se detuvo bruscamente, lanzando a los pasajeros hacia adelante, pero no me importó. Tenía que detener lo que fuera que estuviera ocurriendo. El hombre de traje se mantuvo de pie, inmóvil, pero sentí su descontento. No había aceptado su oferta. El aire se hizo aún más pesado, pero la oscuridad empezó a retroceder lentamente. Sentí que, de alguna manera, había ganado una pequeña batalla. No sabía si había acabado, pero al menos, por ahora, estaba a salvo. El hombre de traje se dio media vuelta y, sin decir nada, se dirigió hacia la puerta trasera. Antes de salir, hizo una pausa y, por primera vez, me miró directamente. Sus ojos eran vacíos, profundos, y su sonrisa era más oscura que la noche misma. Cuando el autobús volvió a arrancar, sentí que todo había vuelto a la normalidad. Los pasajeros, aún asustados, retomaron sus asientos. Nadie parecía recordar exactamente lo que había pasado, pero yo sí. Sabía que no había terminado. En la distancia, las luces de la ciudad comenzaron a aparecer. Estaba a punto de completar el trayecto, pero algo me decía que no sería el último encuentro con aquel hombre. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.